¿Ya? ¿Cierto? Y llegamos al colmo, ¿cierto? De ese consumo, el colmo de ese consumo, ¿cierto? En que hay alguien que contrata un avión para que vaya al Polo Norte y le traiga el hielo para tomarse el whisky. Esa es una de las sofisticaciones que venden en países europeos. Las sofisticaciones que venden en los países europeos, porque hay quien se puede gastar 5.000 euros en un whisky que se toma y que puede sacar pecho y decir: el whisky que yo me lo tomo, solo me lo tomo con hielo absolutamente puro, que nunca había tocado el ser humano y que proviene del Polo Norte. Entonces, ese modelo, ¿cuánto petróleo tenemos que sacar para que ese man se pueda tomar su vaso de whisky con hielo del Polo Norte? ¿Cuánto petróleo? ¿Y de dónde lo sacamos? ¿Acaso lo sacamos del centro de París? ¿De dónde? No, fundamentalmente del Oriente Medio. Y cuando se jodan mucho los invadimos en Irak. Es decir, la crisis del modelo civilizatorio es, vuelvo, insisto, es la crisis de un modelo en el que creemos que los recursos son inagotables y que nuestra capacidad de extraerlos y usarlos es infinita. El nuevo paradigma del desarrollo es parte del supuesto exactamente contrario. Ni los recursos naturales son infinitos, ni es inagotable nuestra capacidad para usarlos. Los recursos naturales son finitos en primer lugar, y en segundo lugar hay un límite a la capacidad, ¿cierto?, de la utilización de los mismos. Y ese límite cada vez lo tenemos que poner más alto. ¿Qué quiere decir eso? Que contrariamente en lo que está sucediendo, en que cada vez es más rentable extraer ciertos recursos naturales, independientemente del daño que se produzca, la tendencia del nuevo paradigma es exactamente la contraria. Solamente podría haber explotación de recursos naturales, solamente si y solo si se hace por debajo de determinados parámetros de sostenibilidad ambiental en términos técnicos y de derecho de naturaleza. Y ahí sí, para que usted no diga que nos perdimos, ahí sí. En esa lógica, ¿qué lugar ocupa en el futuro del Quindío? Uno, la producción agrícola. Cuando cada vez más tierras del café, como se dice por aquí, se voltean a ganado. O peor aún, se voltean a casa pichares. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el futuro del Quindío cuando cada vez más áreas del país, del departamento, pasan de ser tierras cafeteras a ser concesiones mineras? ¿Cuál es el futuro del Quindío cuando no existe en la agenda nacional? No existe en la agenda nacional. Quindío no existe en la agenda nacional. A nadie le importa el desarrollo del Quindío, porque el Quindío pesa muy poquitico en la economía y en la política nacional. ¿Cierto? Y una preguntita final, porque ahora les toca hablar a ustedes, ya yo hablé mucho.
En esas condiciones, esa nueva perspectiva y ese nuevo paradigma para el Quindío, de esas características, se podrá desarrollar con la dirigencia política por la que ustedes votan. O sea, como estamos cerquita de octubre, les pregunto, ahora en octubre van a tener ese criterio de un nuevo paradigma para el desarrollo del Quindío, cuando vayan ya no a meter el dedo, sino a marcar. ¿O seguirá siendo el Quindío coto de casa de Emilio Carriel y compañía? Y el problemita es que esa vaina si no le podemos echar la culpa a nadie. El temita es que eso sí es responsabilidad de cada uno de ustedes. Ahí sí ni los gringos con las botellas, ni nada de esas vainas, ¿cierto? Ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ¿cierto? Ni la prostitución, ni los finlandeses que vienen a buscar muchachitos o muchachitas. No. Ahí sí que la vaina, ¿cierto? A menos que me digan que eso es lo que da la tierrita, que eso forma parte del paisaje cultural cafetero. Emilio Carriel forma parte del paisaje cultural cafetero, ¿cierto? Ya yo estoy empezando a pensar en eso, que Emilio Carriel es parte del paisaje cultural cafetero y que como el paisaje cultural cafetero es patrimonio de la humanidad hay que conservarlo. ¿Ah? Bueno. No es tanto lo que hablemos de don Emilio o no hablemos de lo que sea, no me afecta nada eso que hablen de ellos. Me afecta es que a través del año del terremoto del año 99 nos metimos una especie, perdónme la palabra, metimos el pajazo mental, que somos el segundo corredor turístico. ¿Los turísticos de quién? ¿Del municipio, del departamento o de los grandes ricos, de sus grandes fincas, donde el 82% de los capitales se acabaron? ¿Creen que es un departamento turístico cuando usted va al Parque del Café y encuentra 40 niños en bicicleta limosneando 20 pesos para llevar a un señor hasta la salida de Armenia? ¿Usted cree que es correcto? ¿Usted cree que es corredor turístico cuando en el Parque de Bolívar tenemos 200 desempleados diarios para arriba y para abajo limosneando un tinto? Cuando hablamos de generación de empleo, yo ayer miraba en la colación lo de Estados Unidos, cuando están diciendo de nuevo, mire, generen empleo, sálvenlos, miren la parte de los sindicalistas los están persiguiendo, miren las empresas. La pregunta mía grande, y la he hecho siempre, la diré, en Colombia somos un país democrático de grandes ricos y los pobres no. ¿Cómo es viable, doctor, que usted vea en un centro armenio, señor, con 20.000 pesos una carreta con 40 mangos y tenga que correr como un vulgar delincuente a esconderse porque está trabajando, mientras el delincuente lo llevan y lo sueltan? ¿O usted cree que los nules es un ejemplo claro? ¿Usted cree que Armenia es un ejemplo claro cuando el Consejo Municipal de Armenia, el Consejo Territorial de Planeación, tiene un presupuesto de 25 millones para hacer un evento de estos y de la noche a la mañana se pierden 24.550.000 y el evento hay que pedir limosna para poderlo hacer, para que se cumpliera hoy? Eso no es correcto. Que las políticas están malas, que un propietario se quiera apropiar de Armenia, una sola persona se apropió de Armenia, el departamento del Quindío, con las apuestas. Ahorita usted cree que es correcto una niña estudiando en una universidad, llega al puesto de chances, doctor, le entregan 7 billetes de lotería, mire, tenga, los vende o los vende, o los paga de su bolsillo. Entonces, ¿qué es eso? Su explotación laboral, pero aquí no hay quien diga, defendamos los derechos. A ver, a mí lo que me parece interesante, es que ese diagnóstico lo conocemos todos. Esa no la sabemos.
¿Ah? Aquí es de los sitios del país, del mundo, donde se ha demostrado que es falso el refrán castellano de que no retoñan. Sí retoñan y se las vuelven a cortar una y otra vez. Y siguen retoñando. Y nos paramos en ellas y vemos el mar. La perspectiva, puede mirar el petróleo, podemos hablar de Sudán, etcétera, etcétera. Pero finalmente los seres humanos vivimos en nuestros pequeños territorios, en nuestras casas, barrios, municipios. Y es allí donde menos pertenecemos. Y es allí donde podemos empezar a poner en práctica alternativas a ese paradigma. ¿Sí? Carlos Ardila Lule y Luis Carlos Sarmiento Angulo dicen que ellos no le tienen miedo a la libertad, que ellos la usan muy bien. Por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo es libre de duplicar las utilidades del 22% del sistema bancario que es de su propiedad. Todo eso para decir entonces, vean, nadie les va a traer las respuestas. Nadie les va a decir para qué sirve esa vaina del paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad. Nadie les va a decir cuál es el paradigma adecuado de desarrollo para el Quindío. O esa vaina lo hacen ustedes o sigue exactamente igual como va. Palabra y palabra. Entiendo que Antonio ha sido uno de los colombianos testigos de excepción de lo que ha sido el proceso del Foro Social Mundial. En tanto, creo, ha participado en buena parte de todo ese proceso y hasta entiendo que formas parte de una comisión internacional o algo por el estilo. Pues bien, nosotros aquí cuando hablamos de planeación, cuando estamos discutiendo los planes de desarrollo y discutiendo esos otros temas que regularmente tratamos, generalmente estamos pensando en una perspectiva de futuro, como la que tú hablabas ahora, pero en una perspectiva de futuro limitada a que unos cuantos tengan empleo, que ni siquiera empleo, que la ciudad crezca, que haya más actividad económica. Entiendo que en el Foro Social Mundial se han ido más o menos decantando algunas propuestas para un otro mundo que puede ser posible, que no esté determinado por ese tipo de expectativas de futuro, sino que hay otras expectativas de futuro, hay otras posibilidades, hay otros horizontes hacia los cuales caminar a través de la planeación, de la participación ciudadana y estas cosas. Quisiéramos conocer un poco sobre a qué ha llegado el Foro Social Mundial en cuanto a esas nuevas perspectivas de futuro, contrarias o por lo menos que nos eviten seguir en esos paradigmas de futuro, que no de futuro como decías ahora, que se han ido estableciendo.